8 de la mañana con 30 minutos. Están en sintonía de sucesos. Fracasada la tregua anunciada por la ONU, el conflicto bélico en la ya convulsionada franja de Gaza va en un alarmante aumento de muertos, heridos y múltiples destrucciones. Las bajas son de lado y lado, aunque la contundencia del operativo israelí es marcado y visible, lo cual no significa que entre los dos sectores haya cosas que pasar por alto. La información es de dominio público, preocupa al mundo, preocupa a los países que hacen sus pronunciamientos, que toman sus iniciativas para manifestarse frente a este conflicto de dimensiones hasta insospechadas, pero que no es nuevo. Y por eso nos honramos con la presencia de dos personajes que vienen también a representar seguramente las opiniones para que ustedes saquen sus mejores conclusiones. Se trata del coronel Alberto Molina, quien en su momento fue asesor militar de comunicación de las Fuerzas Armadas, lo cual en su momento también lo llevó a ver muy de cerca lo que hoy el mundo ve de lejos justamente en la Franja de Gaza. Y también se acaba de formar un comité permanente de solidaridad Ecuador-Palestina. Desde allí viene Eduardo Meneses, aquí, para hacer opinión y noticia en sucesos. Al coronel Alberto Molina, a Eduardo Meneses, insisto, nuestro cordial agradecimiento para preguntas que son, yo diría, hasta de sentido común. Muchos kilómetros de distancia inclusive nos ponen muy de lejos con este conflicto que no es nuevo, tiene muchísimo tiempo de vigencia. ¿Cuánto tiempo, coronel Molina? Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación y por una oportunidad de conversar sobre un tema tan candente y realmente dramático que vive el mundo, ¿no? En este momento. ¿No? Impredecible. Y yo creo que este conflicto se pierde en la bruma de los tiempos, desde la época bíblica, ¿no? Pero concretamente creo que cobra, una situación tensa, dura, difícil, es cuando se crea el Estado de Israel. Creo que ahí culmina prácticamente 60 años. La preetapa, porque, bueno, leemos en O Jerusalén como cuando la enmienda Balfour establece la separación de la Palestina en Estado, el Estado de Israel, que se crea por una resolución de las Naciones Unidas, y el Estado palestino, no Estado palestino, porque hasta ahora no se ha creado el Estado palestino, está, aceptado como Estado observador no miembro. De manera la idea inicial fue crear dos estados finalmente en conflicto, un conflicto que apunta hacia dónde en las actuales circunstancias. Las informaciones, los datos son de muertos, heridos, destrucción, yo diría una tristeza que embarga al mundo. Eduardo Meneses, buenos días. ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, primero que nada, recordando un poco agradeciéndoles por esta invitación, recordando un poco las trágicas cifras, ¿no? De lo que esto significa. Terrible. Ya van en Gaza más de 1.600 muertos, más de 9.000 heridos. Esto no es, como alguna gente lo dice, no es una guerra, o sea, esto es una ocupación y es una masacre lo que está pasando contra el pueblo palestino. Solo venía hacia algunos datos de lo que decía el señor Molina. Finalmente, cuando él hablaba de la declaración de Balfour, no es ahí cuando se crea el Estado palestino. O sea, la declaración de Balfour es cuando la colonia inglesa propone crear un Estado de Israel. Ahí es más, en el movimiento sionista ni siquiera estaban de acuerdo en dónde querían crear el Estado. Como se hablaba de Uganda, de Alaska, de Argentina. Entonces, nosotros, justo antes de responder a su pregunta, siempre queremos decir que nuestra lucha no es contra un pueblo judío, sino es contra un movimiento político que es el sionismo, y que fue utilizado también este movimiento para dividir una zona. Nosotros sabemos que en la zona de Gaza hay muchos recursos naturales, está el estrecho de Suez, y desde un comienzo las fuerzas... Muchos intereses, mucho dinero. Como sabemos, la guerra en Irak, la misma cuestión, volvemos pues unas historias, ¿no? De armas de destrucción masiva, cuando en realidad son otros intereses. Y desde el comienzo las fuerzas colonialistas, en este caso Inglaterra, quisieron dividir a la zona, creando el Estado de Israel. O sea, que eso estemos claros, ¿no? Se utilizó obviamente este movimiento. Ahora ya en las perspectivas de las que usted me habla. Estamos en un momento muy difícil. Desde 1994, cuando vieron los acuerdos de Oslo, los acuerdos de paz, nos dimos cuenta que un plan que normalmente tiene que durar 5 años de acuerdos para que Israel se retire de los territorios ocupados de Palestina, eso no se dio.
Entonces ahora estamos ya desde 1994, desde 20 años, en un estado permanente de colonización, que ha sido denunciado por las Naciones Unidas, que ha sido denunciado por los propios Estados Unidos, por el presidente Barack Obama, por toda la comunidad internacional. Y el problema es que el derecho internacional no ha logrado imponerse frente a lo que está haciendo hoy en día el Estado de Israel. ¿Es una falla del derecho internacional? Obviamente, nosotros lo que decimos es cada bomba que está cayendo en Gaza hoy en día está matando al derecho internacional. Se han hecho resoluciones en contra del muro, para que se destruya el muro, no ha sido obedecido. Resoluciones en contra de la colonización, Israel no ha habido para nada. Hoy se está hablando de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se denunciaron crímenes de guerra. Y obviamente la ONU, frente a crímenes de guerra, lleva más de una semana de esta declaración, ha sido incapaz de hacer nada para parar a Israel. Eso es la estructuración del derecho internacional que tenemos, el Consejo, como lo llevaba Evo Morales hace algunos días, Consejo de Inseguridad de la ONU para los pueblos, que se debe reformar, ¿no? El derecho internacional no funciona. Pero de la información que el mundo está manejando, que el mundo recibe a esta hora, también daría la impresión de que este aplastante, quizás entre comillas, quizás real, no sé, esta es la pregunta al coronel Alberto Molina, esta presencia militar de Israel le convierte en víctima al otro lado, o cómo mismo es en términos militares esto, coronel Molina. Bueno, de acuerdo al asunto mediático, obviamente cualquier ser humano ve que hay muerte, sobre todo de niños, de mujeres, de ancianos, obviamente es sobrecogedor. Totalmente. Pero si ya hacemos una disección, ¿no? Desgraciadamente hay posiciones encontradas que ninguno de los dos cede, es decir, el movimiento Hamas especialmente, no reconoce la existencia de Israel y está apoyado por países que conocemos, digamos, cuál es su actitud, ¿no? Política, ¿no? Como es Irán. Irán ahí echa más leña al fuego, con un apoyo militar, con misiles de largo alcance. Mire usted, el tema, como digo, es difícil, y entender en realidad el problema crítico que se vive en esa zona. Hay intereses, es verdad, intereses geopolíticos. A lo cual se suma, usted nos dice, un factor de orden ideológico. Es un factor ideológico, evidentemente. Dice, señores, aquí nos implantaron, dice, un Estado, que Estado de Israel. Bueno, se dice que los judíos, el Estado de Israel, con su ejército, dice, están condenados a defenderse permanentemente. Condenados a defenderse. Permanentemente, dice. El tema, mire, dice, si no tuviera un escudo protector como tiene Israel, ¿cuántas víctimas aparecerían en el Estado de Israel con los cohetes estos de origen iraní que tienen un alcance de 80, 75 kilómetros? Katyushkas los llaman. No, los Katyushkas son de origen ruso. ¿Ya? Estos son, déjenme verle, este es el FAJR-5, que tiene un alcance de 75 kilómetros, el M75, que es ensamblado en la franja de Gaza, y también se cree que tiene un cohete M302, que es de origen, digamos, de Siria. Y que están constantemente cayendo en las ciudades, en los poblados israelíes. Claro, mire, ahí están a tiro de fusil todas las ciudades, ¿no? Jerusalén, incluso Haifa, que es de la parte, digamos, más al norte, muy cerca de Líbano. Bueno, en todo caso, mire, yo quiero manifestar un asunto que me pareció interesante, lo que plantea un periodista norteamericano. ¿Qué dice? Los israelitas tienen toda la razón cuando dicen que tienen derecho a que jamás no ataque con cohetes, a que no se los secuestre, a que no sean sujetos de bombas terroristas, y los palestinos tienen toda la razón cuando dicen que tienen el derecho de ser un Estado, a tener negocios e importar bienes, a vivir en libertad y a no ser relegados a una ciudadanía de segunda clase en su propio territorio. En esas circunstancias, un conflicto prácticamente sin solución, Eduardo. Mire, yo, frente a lo que acaba de decir el señor Molina, yo tenía algunas acotaciones para ver por qué. Para mí es muy difícil la resolución y por ahí voy a ir. Es un tema extremadamente claro, complejo. y hay que ver esta Tratemos de simplificarlo, sí, porque a mí lo que me bien. interesa es que el público capte estas ideas. Mire, esta idea de, por ejemplo, del Hamas que no reconoce al Estado de Israel. Abordemos un poco este tema. ¿Ya? Hay que recordar que antes de que exista el Hamas ya se bombardeaba a Palestina, ya se hacían masacres en Palestina. Hoy estamos en un momento particular en que obviamente se utiliza
esta estrategia militar de una fracción del pueblo palestino que es mínima. Hay que recordar que la resistencia mayor del pueblo palestino es una resistencia pacífica y nunca se habla de eso, una resistencia pacífica frente a la ocupación. Y bueno, obviamente, en esta acción de recursos hay que recordarla cuál era la proposición original de la Organización de Liberación de la Palestina. Ellos querían crear un Estado laico para todos los dos pueblos. Y eso, o sea, hay que recogerlo. O sea, mientras exista un Estado de Israel que utiliza apartheid, porque es un apartheid lo que se está utilizando por dar derechos a alguien que tenga una confesión judía o que no la tenga. En el Estado de Israel no hay los mismos derechos. Mientras existe un Estado basado en la religión, nosotros que somos laicos desde la gesta heroica de Eloy Alfaro, sabemos que eso es una discriminación. Entonces, hay que recoger esta demanda histórica del pueblo palestino que era crear un Estado para los dos pueblos. Yo personalmente, obviamente hay debate dentro del pueblo palestino, yo no puedo decir nada ahí, personalmente creo que es la única solución que podría existir. Dicho en otras palabras, Un solo Estado para dos pueblos, un Estado laico. un solo Estado para dos pueblos. Así es, mire, hay ciertos puntos, como este punto de un Estado basado en la religión, que mientras exista, seguirá habiendo conflicto. Otro punto, como el derecho de los refugiados a regresar, que es reconocido por el derecho internacional. Artículo 194, resolución 194. Eduardo, permíteme que toque el concepto. Obviamente de esto se puede hablar todo el día y se puede hacer muchos libros, pero un Estado para los dos pueblos, ¿esa es la salida con Manuel Molina? Bueno, quizás cuando se sueña y en cuestiones que deriven la paz, ojalá que fuese así, pues. Pero infelizmente, mire, el Estado palestino, hablemos de Estado palestino, tiene dos segmentos, si cabe el término. La Franja de Gaza, controlada por Hamas, incluso legalmente porque ganaron la elección en 2006. Luego la Cisjordania, controlada por Al-Fatah, que es del partido de Abbas, del presidente, ¿no?, de la Autoridad Nacional Palestina. Encontrados. ¿Qué dice? Mire, esto es importante. ¿Qué dice el artículo 8 de la Carta Fundacional de Hamas, del 18 de agosto de 1998? Aquí está el sumo de todo esto. La Carta Fundacional de Hamas. Así es. Alá es su meta, el apóstol su modelo, el Corán su constitución, la yihad su camino, es decir, la guerra santa, y la muerte sobre el camino de Dios, la más eminente de sus expectativas. Conclusión, coronel. Que ahí mismo, al interior del Estado palestino, hay fuerzas encontradas con Hamas como una cuña muy dura de resolver el problema. Lo cierto es que, a ver, a manera de conclusión, porque de esto hay que llegar a algo, si es que no se desarman las mentes y los corazones, es muy difícil desarmar las armas. Sí, mire, yo creo que hay que recordar, porque ahorita se ha hablado de bombardeos en Israel, se ha hablado de esta carta del Hamas, hay que recordar que lo que realmente está pasando es una masacre contra uno de los ejércitos más grandes del mundo. A mí no me gusta que se hable solo de algunos cohetes que van hasta Haifa, que van hasta están moviendo de lado y lado. Sí, pero no eso podemos es lo que a mí me decir, preocupa. sí, pero a ver, no podemos poner al mismo nivel de lado y lado. ¿Por qué surge este conflicto? Le pregunto yo, ¿por qué surge este conflicto? Hace 3 meses, el Fatah y el Hamas hacen una alianza nacional, de alianza nacional para hacer elecciones. ¿Qué pasa? En el Hamas, que está hablando ahorita del señor Molina, que se lo mira como terrorista, y a mí siempre me da mucha risa cómo se hace el uso diferenciado del terrorismo. ¿Por qué no se lo tilta ahora a Israel de Estado terrorista cuando están también utilizando un uso sistemático del terror? Entonces eso, yo no puedo permitir que se lo ponga en el mismo nivel y nuestro colectivo nunca va a tener ese discurso, porque no es del mismo nivel. O sea, estamos en un territorio ocupado, un pueblo que resiste. Yo puedo estar en desacuerdo con la estrategia militar del Hamas, pero es como gente puede estar en desacuerdo contra la estrategia violenta de Tupac Amaru contra la colonización española. Tienen legítima derecho a defenderse. Yo no estoy de acuerdo con ese método violento, pero hay que recordar, la principal resistencia hoy en Palestina es la resistencia pacífica. Dentro del propio Hamas, el debate les llevó a unirse con el Fatah para ir hacia una solución pacífica de elecciones, de convergencia nacional. ¿Y esto Israel? Porque Israel no lo aceptó. Israel rompió las negociaciones en el momento mismo en que esta alianza se dio y estaban esperando cualquier suceso, como este suceso desafortunado que pasó con estos 3 chicos israelitas que murieron, para lanzar este ataque. Y ahí hay que recordar una cosa más, un aspecto muy importante. Dentro del propio Israel hay una propaganda terrible para crear miedo todo el tiempo. El propio Netanyahu no tenía hasta hoy una mayoría parlamentaria con la que podía gobernar. Una guerra como esta, ¿qué es lo que hace? Crea
una coalición nacional detrás de un movimiento de guerra para relegitimar políticamente también a un cierto partido político. O sea, no podemos en este momento ser ingenuos en cuanto a cómo se utiliza este tipo de cosas. Como Estados Unidos, hace un rato el señor Molina hablaba de cómo Irán arma al Hamas. Recordemos que hasta la propia ONU acaba de denunciar cómo Estados Unidos está dando armas a Israel actualmente, y si uno ve la diferencia, son millones de toneladas de armas. No se puede poner en el mismo nivel este conflicto. Si es que no es la salida a un solo Estado para dos pueblos, ¿cuál es la salida, coronel Molina? Que se reconoce como ya se reconoció. En 1998 ya se reconocieron al Fatah, la OLP, si no mal no recuerdo, si me equivoco, me puedo corregir, se reconocieron el uno y el otro. Es decir, el reconocimiento recíproco de los dos pueblos. Yo creo que debe crearse el Estado palestino, digamos, con todas las atribuciones que tiene, toda la de ley sería. Pero el tema desgraciadamente surge al interior mismo, repito, con el tema de Al-Fatah. Prácticamente dice Al-Fatah simplemente, digamos, y la Autoridad Nacional Palestina solamente es una figura para las fotos, dice. Simplemente ahí jamás tiene el poder, porque también al interior hay problemas muy serios. Mire usted, ojalá que fuera un Estado laico, como dice el señor, pero ¿qué dice? Jamás dice, es el acrónimo en árabe del Movimiento Resistencia Islámica, que al mismo tiempo significa fervor religioso. Es decir, no hay ahí, digamos, una unanimidad. En la misma entente que hable que entre Al-Fatah y Hamas, prácticamente quedó en nada. Yo creo que con estos elementos que ustedes con mucha altura, con mucho conocimiento, le dan al público para entender un conflicto terriblemente complejo, yo me quedaría allí. Me quedaría allí para que el público saque, como siempre, sus mejores conclusiones y vayamos con algo, ¿por qué no llamar? Algo más positivo, que es el verano en Quito. Ya volvemos aquí en Sucesos. Sí, las preocupaciones son del lado Irán, por acá Estados Unidos.